La persona y obra del Espíritu Santo, cómo se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 20, parte 1. El bautismo con el Espíritu Santo. Una de las frases más importantes que se usan en relación con el Espíritu Santo en las Escrituras es bautizar con el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue el primero en usar esta frase. Hablando de sí mismo y del que viene, dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No se habla de dos bautismos diferentes, uno con el Espíritu Santo y otro con fuego, sino un bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Jesús luego usó esta misma expresión, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando esta promesa de Juan el Bautista y de nuestro Señor se cumplió, leemos que se les aparecieron lenguas partiéndose en pedazos como de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos, y todos estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos otra expresión del Espíritu Santo que se usa como sinónimo de bautizados con el Espíritu Santo. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los de la circuncisión que habían creído estaban asombrados. Todos los que habían venido con Pedro, porque también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque les oyeron hablar en lenguas y engrandecer a Dios. El mismo Pedro, después de describir esta experiencia en Jerusalén, cuenta la historia de la siguiente manera: Y cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan a la verdad bautizaba con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, Dios les dio el mismo regalo que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para resistir a Dios? Aquí Pedro llama claramente a la experiencia que le llegó a Cornelio y a su casa. Ser bautizados con el Espíritu Santo, de modo que vemos que la expresión del Espíritu Santo cayó y el don del Espíritu Santo son prácticamente expresiones sinónimas de bautizados con el Espíritu Santo. Aún así se utilizan otras expresiones para describir esta bendición, como recibir el Espíritu Santo o el Espíritu Santo vino sobre ellos. También el don del Espíritu Santo. O leemos: les envió la promesa de mi Padre, y dotado de poder de lo alto. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? En primer lugar, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definitiva de la cual uno puede y debe saber si la ha recibido o no. Esto es evidente por el mandato de nuestro Señor a sus discípulos que no salieran de Jerusalén para emprender la obra que les había encomendado hasta que hubieran recibido esta promesa del Padre. También es evidente en el capítulo 8 de Hechos, versículos 15 y 16, donde se nos dice claramente que el Espíritu Santo aún no había caído sobre ninguno de ellos. Es evidente también en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, segundo versículo, donde Pablo le hizo al pequeño grupo de discípulos en Éfeso la pregunta definitiva: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es evidente que recibir el Espíritu Santo fue una experiencia tan definitiva que uno podría responder sí o no a la pregunta de si habían recibido el Espíritu Santo. En este caso, los discípulos definitivamente respondieron no, que ni siquiera habían escuchado si se había dado el Espíritu Santo. Sabían que había un Espíritu Santo, sabían además que había una promesa definida del bautismo con el Espíritu Santo, pero no habían escuchado que esa promesa aún se había cumplido. Pablo les dijo que sí, y tomó medidas mediante las cuales definitivamente fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de que terminara la reunión. Es igualmente evidente en Gálatas 3:2 que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia definida de la que se puede saber si la ha recibido o no. En este pasaje Pablo les dice a los creyentes en Galacia: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Su recibir el Espíritu había sido tan definido como una cuestión de conciencia personal que Pablo podía apelar a él como base para su argumento. En nuestros días se habla mucho sobre el bautismo con el Espíritu Santo y la oración por el bautismo con el Espíritu Santo, que es completamente vaga e indefinida. Los hombres se levantan en la reunión y oran para que puedan ser bautizados con el Espíritu Santo. Y si después hablas con el que hizo la oración y le preguntas: ¿recibisteis lo que pedisteis?,
¿Fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Es muy probable que vacile y diga, eso espero, pero no hay nada de esta indefinición en la Biblia. La Biblia es clara como el día en esto, como cualquier otro punto. Presenta una experiencia tan definida y tan real. En segundo lugar, es evidente que el bautismo con el Espíritu Santo es una operación del Espíritu Santo distinta y adicional a su obra regeneradora. Esto es evidente en Hechos 1:5, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está claro entonces que los discípulos aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero que debían ser bautizados así dentro de pocos días. Pero los hombres a quienes Jesús habló estas palabras ya eran hombres regenerados. Así lo había pronunciado nuestro Señor mismo. Él les había dicho, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero, ¿qué significa limpiar a través de la palabra? Eso es nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un poquito más temprano en la misma noche Jesús les había dicho, el que se baña no necesita sino lavarse los pies, sino que está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. El Señor Jesús había pronunciado esa compañía apostólica limpia, es decir, hombres regenerados con la excepción del que nunca fue un hombre regenerado, Judas Iscariote, quien debería traicionarlo. Los 11 restantes, Jesucristo los había declarado hombres regenerados. Sin embargo, les dice a estos mismos hombres que el bautismo con el Espíritu Santo era una experiencia que aún no se había dado, que estaba para el futuro. Entonces es evidente que una cosa es nacer de nuevo por el Espíritu a través de la palabra y otra distinta y adicional a ella es ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo mismo es evidente en Hechos 12 comparado con los versículos 15 y 16 del mismo capítulo. En el versículo 12 leemos que un gran grupo de discípulos había creído en la predicación de Felipe acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, y habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente, esta compañía de creyentes bautizados había al menos algunas personas regeneradas. Cualquiera que sea la verdadera forma del bautismo en agua, indudablemente habían sido bautizados por la verdadera forma, porque el bautismo había sido hecho por un hombre comisionado por el Espíritu. Pero en los versículos 15 y 16 leemos, cuando ellos, es decir, Pedro y Juan, descendieron, oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los creyentes eran bautizados en el nombre del Señor Jesús y habían sido hombres regenerados. Algunos de ellos con toda seguridad lo eran, y sin embargo, ninguno de ellos había recibido ni había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, es evidente que el bautismo con el Espíritu Santo es una operación del Espíritu distinta y adicional a su obra regeneradora. Un hombre puede ser regenerado por el Espíritu y aún no ser bautizado con el Espíritu Santo. En la regeneración está la impartición de vida por el poder del Espíritu, y el que la recibe es salvo. En el bautismo con el Espíritu está la impartición de poder, y el que la recibe es apto para el servicio. Sin embargo, el bautismo con el Espíritu Santo puede tener lugar en el momento de la regeneración. Lo hizo, por ejemplo, en la casa de Cornelio. Leemos en Hechos 10:43 que mientras Pedro predicaba sobre Jesús y que de él dan testimonio todos los profetas, que a través de su nombre y que todo aquel que crea en él recibirá remisión de pecados, y en ese momento Cornelio y su casa creyeron. Y leemos inmediatamente, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los de la circuncisión que habían creído se asombraron, y todos los que habían venido con Pedro, porque también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. En el momento en que creyeron en el testimonio de Jesús, fueron bautizados con el Espíritu Santo, incluso antes de ser bautizados con agua. La regeneración y el bautismo con el Espíritu Santo tuvieron lugar prácticamente en el mismo momento, y así sucede en muchas experiencias. Hoy, parecería que en una condición normal de la iglesia esta sería la experiencia habitual, pero la iglesia no está en condiciones normales hoy. Gran parte de la iglesia se encuentra en el mismo lugar que los creyentes en Samaria estaban antes de que Pedro y Juan bajaran, y donde estaban los discípulos en Éfeso antes de que Pablo viniera y les hablara de su mayor privilegio. Los creyentes estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús,
bautizados para arrepentimiento y remisión de pecados, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Sin embargo, el bautismo con el Espíritu Santo es el derecho de nacimiento de todo creyente. Fue comprado para nosotros por la muerte expiatoria de Cristo, y cuando ascendió a la diestra del Padre, recibió la promesa del Padre y lo derramó sobre la iglesia. Y si alguno hoy no tiene el bautismo con el Espíritu Santo como experiencia personal, es porque no ha reclamado su primogenitura. Potencialmente todo miembro del cuerpo de Cristo es bautizado con el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero hay muchos creyentes que lo que es potencialmente suyo no se ha convertido en un asunto de experiencia personal real, actual. Todos los hombres están potencialmente justificados en la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Es decir, la justificación se les proporciona y les pertenece, pero lo que potencialmente pertenece a cada hombre debe apropiarse de ello por la fe en Cristo. Entonces, la justificación es real y experimentalmente suya. Mientras que el bautismo con el Espíritu Santo es potencialmente posesión de cada creyente. Cada creyente individual debe apropiarse de él para sí mismo, antes de que sea experimentalmente suyo. Podemos ir aún más lejos y decir que es solo por el bautismo con el Espíritu Santo que uno se convierte en el más pleno sentido de un miembro del cuerpo de Cristo. Como ya hemos visto, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente tiene el bautismo con el Espíritu Santo, aunque todo creyente puede tenerlo, como acabamos de ver. Una cosa es tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, quizás morando dentro de nosotros en algún santuario oculto de nuestro ser, detrás de una conciencia definida, y algo muy diferente es que el Espíritu Santo tome posesión completa de nosotros. Existen aquellos que presionan el hecho de que cada creyente tiene potencialmente el bautismo con el Espíritu Santo, hasta tal punto que enseñan claramente que todo creyente tiene el bautismo con el Espíritu Santo como una experiencia real. Pero a menos que el bautismo con el Espíritu Santo hoy sea algo radicalmente diferente de lo que el bautismo con el Espíritu era en la iglesia primitiva, de hecho, a menos que sea algo que no es en absoluto real, entonces una gran proporción de aquellos a quienes normalmente consideramos creyentes no son creyentes. O bien uno puede ser un creyente y un hombre regenerado sin haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Ciertamente este fue el caso de la iglesia primitiva. Fue el caso de los apóstoles antes de Pentecostés, fue el caso de la iglesia en Éfeso, fue el caso de la iglesia en Samaria, y hay miles en la actualidad que pueden testificar de haber recibido a Cristo y haber nacido de nuevo, y luego a veces, mucho después, haber sido bautizados con el Espíritu Santo como una experiencia definitiva. Este asunto de gran importancia práctica, porque hay muchos que no disfrutan de la plenitud del privilegio que podrían disfrutar, porque al empujar los versículos individuales en las Escrituras, más allá de lo que soportan y en contra de la clara enseñanza de las Escrituras en su conjunto, están tratando de persuadirse a sí mismos de que ya han sido bautizados con el Espíritu cuando no lo han hecho. Y si tan solo admitieran ante sí mismos que no lo han hecho, podrían entonces dar los pasos por los cuales serían bautizados con el Espíritu Santo como una cuestión de experiencia personal y definida. Lo siguiente que queda claro de la enseñanza de las Escrituras es que el bautismo con el Espíritu Santo siempre está conectado principalmente con el propósito de dar testimonio y servicio. Nuestro Señor, al hablar de este bautismo, fue tan pronto recibido y dijo: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Y de nuevo dijo en Hechos 1:5-8, «Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días». Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?» Y les dijo: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». En el registro del cumplimiento de esta promesa de nuestro Señor en Hechos 2:4, leemos: «Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse». Luego sigue el relato detallado de lo que dijo Pedro y del resultado.
El resultado fue que Pedro y los otros apóstoles hablaron con tal poder que ese día 3,000 personas fueron condenadas por el pecado. Renunciaron a su pecado y confesaron su aceptación de Jesucristo en el bautismo. Y continuaron firmemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones para siempre. En el capítulo 4 de Hechos, del 31 al 33, leemos que cuando los apóstoles en otra ocasión fueron llenos del Espíritu Santo, el resultado fue que hablaron la palabra de Dios con denuedo y con gran poder dieron a los apóstoles su testimonio de la resurrección del Señor Jesús. En el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles tenemos una descripción del bautismo de Pablo con el Espíritu Santo. Leemos en los versículos 17 al 20. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. En el versículo 22 leemos que confundió a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este es el Cristo. En 1 Corintios 12 tenemos la discusión más completa del bautismo con el Espíritu Santo que se encuentra en cualquier pasaje de la Biblia. Este es el pasaje clásico sobre todo el tema. Y los resultados ahí registrados son dones por servicio. El bautismo con el Espíritu Santo no tiene como objetivo principal hacer felices a los creyentes, sino hacerlos útiles. No está destinado únicamente al éxtasis del creyente individual, sino principalmente a su eficiencia en el servicio. No digo que el bautismo con el Espíritu Santo no hará feliz al creyente como parte del fruto del Espíritu, que es el gozo. Si uno es bautizado con el Espíritu Santo, el gozo debe ser el resultado de eso, inevitablemente. Nunca he conocido a nadie que haya sido bautizado con el Espíritu Santo en cuya vida no haya llegado el gozo. Tarde o temprano, un nuevo gozo, un gozo más elevado, más puro y más pleno de lo que jamás había conocido. Pero este no es el propósito principal del bautismo ni el resultado más importante y prominente. Es necesario poner gran énfasis en este punto porque hay muchos cristianos que al buscar el bautismo con el Espíritu buscan el éxtasis personal. Acuden a convenciones y congresos para la profundización del cristianismo. Van, regresan y cuentan la maravillosa bendición que han recibido, refiriéndose a un nuevo éxtasis que ha llegado a su corazón. Pero cuando los miras, es difícil ver que son más útiles para sus pastores o sus iglesias de lo que eran antes. Y uno se ve obligado a pensar que cualquier cosa han recibido, pero no han recibido el verdadero bautismo con el Espíritu Santo. Los éxtasis están bien. Y cuando vengan, gracias a Dios por ellos. El escritor sabe algo sobre ellos, pero en un mundo como en el que vivimos hoy, donde el pecado, la justicia propia y la incredulidad triunfan tanto, donde hay una manera tan terrible de hombres y mujeres y jóvenes que avanzan hacia la perdición eterna, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo no es principalmente hacer santo a los creyentes individualmente. No digo que no sea obra del Espíritu Santo hacer santos a los creyentes, porque como ya hemos visto, Él es el Espíritu de santidad, y la única manera en que llegaremos a la santidad es por su poder. Ni siquiera digo que el bautismo con el Espíritu Santo no resultará en una gran transformación espiritual, elevación y limpieza, porque la promesa es que Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y el propósito del fuego, como se usa en este sentido, es el de buscar, refinar, limpiar y consumir. Una maravillosa transformación tuvo lugar en los apóstoles en Pentecostés y una maravillosa transformación tuvo lugar en miles de personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo desde Pentecostés. Pero el propósito principal del bautismo con el Espíritu Santo es la eficiencia en el testimonio y el servicio, y tiene que ver más con dones de servicio que con gracias de carácter. Es la impartición de poder espiritual o dones en el servicio, y a veces uno puede tener dones raros por el poder del Espíritu, y sin embargo manifestar muy poco la gracia del Espíritu. Quizás tendremos una idea más clara de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, si nos detenemos a considerar cuáles son los resultados del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los resultados del bautismo con el Espíritu Santo? Las manifestaciones específicas del bautismo con el Espíritu Santo no son precisamente las mismas en todas las personas. Esto aparece muy claramente en 1 Corintios 12, 4 al 13. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí vemos un solo bautismo, pero una gran variedad de manifestaciones de poder de ese bautismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Los dones varían con las diferentes líneas de servicio a las que Dios llama a diferentes personas. La iglesia es un cuerpo, y los diferentes miembros del cuerpo tienen diferentes funciones, y el Espíritu imparte al bautizado con el Espíritu los dones que lo capacitan para el servicio al que Dios lo ha llamado. Es muy importante tener en cuenta, al no ver esto, muchos se han descarriado por completo en todo el tema. En mi estudio inicial del tema noté el hecho de que, en muchos casos, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo hablaban en lenguas, y me preguntaba si todo el que fuera bautizado con el Espíritu Santo hablaría en lenguas. Yo no sabía de ninguno que hablara en lenguas hoy, y por eso me preguntaba aún más si el bautismo con el Espíritu Santo era para la época actual. Pero un día estaba estudiando 1 Corintios 12 y noté cómo Pablo les dijo a los creyentes en esa iglesia maravillosamente dotada en Corinto, a todos los cuales habían sido declarados por el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Entonces vi que las Escrituras enseñaron claramente que uno podía ser bautizado con el Espíritu Santo y aún no tener el don de lenguas. Vi además que el don de lenguas, según las Escrituras, era el último y el menos importante de todos los dones, y que se nos instó a desear fervientemente los mayores dones. Un poco más tarde estuve tentado a caer en otro error, más engañoso, pero en realidad tan antibíblico como este, a saber que si uno era bautizado con el Espíritu Santo, recibiría el don de un evangelista. Había leído la historia del Dr. Moody y Charles G. Finney y de otros que fueron bautizados con el Espíritu Santo y del poder que les llegó como evangelistas. Y se sugirió la idea de que si alguien es bautizado con el Espíritu Santo, ¿no obtendrá también poder como evangelista? Pero esto tampoco era bíblico. Si Dios ha llamado a un hombre a ser evangelista y es bautizado con el Espíritu Santo, recibirá poder como evangelista. Pero si Dios lo ha llamado a hacer otra cosa, recibirá poder para convertirse en otra cosa. 3 grandes males provienen del error de pensar que todo aquel que sea bautizado con el Espíritu Santo recibirá poder como evangelista. El mal de la decepción. Hay muchos que buscan el bautismo con el Espíritu Santo, esperando un poder como evangelistas. Pero Dios no los ha llamado a esa obra, y aunque realmente cumplen con las condiciones para recibir el bautismo con el Espíritu, y reciben el bautismo con el Espíritu, el poder como evangelistas no llega. En muchos casos, esto da lugar a una amarga decepción y a veces incluso a la desesperación. Quien ha esperado el poder de un evangelista y no lo ha recibido, a veces incluso se preguntará si es hijo de Dios. Pero si hubiera entendido bien el asunto, habría sabido que el hecho de que no hubiera recibido poder como evangelista no es prueba de que no haya recibido el bautismo con el Espíritu, y mucho menos es una prueba de que no es un hijo de Dios. El segundo mal es aún más grave, el mal de la presunción. Un hombre a quien Dios no ha llamado a la obra de un evangelista o un ministro muchas veces se apresura a hacerlo porque ha recibido o imagina que ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Él piensa que todo lo que un hombre necesita para convertirse en predicador es el bautismo con el Espíritu Santo. Esto no es verdad,
Para tener éxito como ministro, un hombre necesita un llamado a ese trabajo específico y además necesita conocimiento de la palabra de Dios que lo preparará para el trabajo. Si un hombre es llamado al ministerio y estudia la palabra hasta que tiene algo que predicar, si luego es bautizado con el Espíritu Santo, tendrá éxito como predicador. Pero si no es llamado a esa obra o si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios que es necesario, no tendrá éxito en la obra, aunque reciba el bautismo con el Espíritu Santo. El tercer mal es aún mayor, el mal de la indiferencia. Hay muchos que saben que no están llamados a predicar. Si entonces piensan que el bautismo con el Espíritu Santo simplemente imparte poder como evangelista o poder para predicar, el asunto del bautismo con el Espíritu Santo no les interesa personalmente. Por ejemplo, aquí hay una madre con una familia numerosa de hijos. Sabe perfectamente que al menos se espera que sepa que no está llamada a hacer la obra de evangelista. Sabe que su deber recae en sus hijos y en su hogar. Si lee o escucha sobre el bautismo con el Espíritu Santo y tiene la impresión de que el bautismo con el Espíritu Santo simplemente imparte poder para hacer el trabajo de un evangelista o para predicar, pensará que el evangelista necesita esta bendición. Pensará, un ministro necesita esta bendición, pero no es para mí. Pero si ella entiende el asunto, como se enseña en la Biblia, que si bien el bautismo con el Espíritu imparte poder, la forma en que el poder se manifestará depende enteramente de la línea de trabajo a la que Dios nos ha llamado y que ningún trabajo puede prescindir de él. Y ve aún más lejos que no hay función en la iglesia de Jesucristo hoy más santa y sagrada que la de la maternidad santificada. Ella dirá, el evangelista puede necesitar este bautismo, el ministro puede necesitar este bautismo, pero debo tenerlo yo para criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Si bien hay diversidad de dones y manifestaciones de bautismo con el Espíritu Santo, habrá algún don para cada uno así bautizado. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada miembro más insignificante del cuerpo de Cristo tiene alguna función que realizar en ese cuerpo. El cuerpo crece gracias a lo que toda coyuntura proporciona, y a cada coyuntura menos significativa, el Espíritu Santo imparte poder para realizar la función que le pertenece. Es el Espíritu Santo quien decide cómo se manifestará el bautismo con el Espíritu en un caso dado. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu es altamente soberano o absolutamente soberano al decidir cómo, es decir, en qué don, operación o poder especial se manifestará el bautismo con el Espíritu Santo. No nos corresponde a nosotros elegir algún campo de servicio y luego pedirle al Espíritu Santo que nos califique para ese servicio. No nos corresponde a nosotros seleccionar algún don y luego pedirle al Espíritu Santo que nos imparta este don que hemos elegido por nosotros mismos. A nosotros nos corresponde simplemente ponernos enteramente a disposición del Espíritu Santo para que nos envíe donde quiera y seleccionar para nosotros qué tipo de servicio quiere para impartirnos el don que quiere. Él es soberano y absoluto, y nuestra posición es la de rendirnos incondicionalmente a Él. Me alegro de que así sea. Me regocijo de que Él, en su infinita sabiduría y amor, seleccione el campo de servicio y los dones, y que esto no depende de mí, en mi ceguera e insensatez. Es debido al fracaso en reconocer esta soberanía absoluta del Espíritu que muchos fallan en la bendición y se encuentran con desilusión. Están tratando de seleccionar su propio don y por lo tanto no obtienen ninguno. Una vez conocí a un sincero hijo de Dios en Escocia, quien al escuchar el bautismo con el Espíritu Santo y el poder que resultó de él, renunció con un gran sacrificio a su trabajo como placador de barcos, por el cual estaba recibiendo un gran salario. Escuchó que había una gran necesidad de ministros en el noroeste de América. Llegó al noroeste. Él cumplió con las condiciones del bautismo con el Espíritu Santo y creo que fue realmente bautizado con el Espíritu Santo. Pero Dios no lo había elegido para la obra de evangelista y el poder como evangelista no llegó. Ningún campo parecía abrirse y estaba muy abatido, incluso cuestionó su aceptación ante Dios. Una mañana vino a nuestra iglesia en Minneapolis y escuchó hablar sobre el bautismo con el Espíritu Santo y mientras le señalaba que el bautismo con el Espíritu Santo se manifestaba de muchas maneras diferentes y el hecho de que uno no tuviera poder como evangelista no era prueba de que no hubiera recibido el bautismo con el Espíritu Santo, la luz entró en su corazón. Se puso sin reservas en las manos de Dios para que Él eligiera el campo de trabajo y los dones.
Pronto llegó una apertura a él como misionero de la escuela dominical. Luego, cuando dejó de elegir por sí mismo y dejó en manos del Espíritu Santo repartirle como él quisiera, sucedió algo extraño. Recibió poder como evangelista y atravesó los distritos rurales en uno de nuestros estados del noroeste con gran poder como evangelista. Si bien el poder puede ser de un tipo en una persona y de otro tipo en otra persona, siempre habrá poder, el mismo poder de Dios, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo.